Buenos días. Bueno, pues cerré mi entrada anterior con lo difícil que es la integración de gente venida, esto de lugares de muchos atrasos culturales, a integrarse en sociedades altamente tecnificadas y realmente en modos de vida muy sofisticados políticamente y de todos los tipos, ¿verdad? Y entonces que nos colocan una disyuntiva muy complicada o logramos hacer que se integren en el alza, es decir, que se eduquen y que se integren rápidamente en el alza, lo que es muy difícil porque no lo conseguimos ni con nuestros propios connacionales, o la sociedad se tiene que acomodar a la baja, lo que supone, es decir, traía a colación una frase muy inteligente, muy ingeniosa, muy malvada, que decía que los bárbaros inteligentes querían ser romanos y los romanos tontos querían ser bárbaros. Y estamos en lo mismo, quiero decir que estamos exactamente en la misma giro del mundo, que siempre volvemos al mismo sitio. Y es que como el número de ignorantes es más grande, si llegan más ignorantes, lo que hacemos es acomodar las sociedades a la baja, lo que es terrorífico. Y esto pues puede llevarnos, que es un peligroso camino que nos puede llevar a un colapso social por la indisolubilidad del problema. Por tanto, será muy difícil que los países desarrollados puedan solucionar por medio de la migración las injusticias del mundo, ni siquiera parcialmente, sin que esto signifique que flujos migratorios absorbibles y necesarios sean contemplados e incluso incentivados. Y en cualquier caso, únicamente la migración legal y evitar, en lo posible y en lo imposible, el reagrupamiento familiar. El reagrupamiento familiar es convertir una persona que es un problema por 5 personas que es un problema mucho más grave. En Suiza está manejando eso con mano maestra a lo largo de muchos años. La gente llegaba a Suiza solamente con un contrato de trabajo y cuando se terminaba el trabajo se volvían. Al no permitir el agrupamiento familiar, pues la gente cuando cumplía su tiempo pues se marchaba a su país de origen, con los ahorros que habían conseguido, con el esfuerzo en ese país. Habrá que buscar soluciones de este tipo, porque podemos disolver nuestras propias sociedades con estas acomodaciones a la baja. Estamos acomodándonos a la vieja. En otros sitios recordaba que en Suecia la gente empieza a tener miedo a salir cuando se pone el sol a la calle, porque, en fin, grupos incontrolados de inmigrantes, y es un fenómeno que está sucediendo en todas las grandes ciudades de Europa. Bueno, pues tendremos que pensar en el problema con seriedad, y no con tonterías, sino con seriedad. Con seriedad. Entonces, continúo. Me parece que por el contrario lo que podemos conseguir es desequilibrar nuestras propias sociedades con masivas emigraciones no reguladas que puedan provocar una indigestión catastrófica sin beneficios finales para nadie, salvo la injusta justicia de la igualación de la miseria para todos por la descomposición caótica de las sociedades más desarrolladas, exactamente como ocurrió en el colapso del Imperio Romano de Occidente. Exactamente eso es lo que pasó. De una civilización avanzada en todos los órdenes, en caminos, comunicaciones, tal, pues caímos en la Edad Media. Caímos en la oscuridad más absoluta, en los siglos perdidos del dominio dogmático de la Iglesia sobre la vida social. Eso es lo que nos pasó. ¿Vamos camino de esto? ¿Es esto lo que podemos esperar? Tal vez con el Islam, además, en nuestras sociedades. En fin. La claridad de la situación no nos exime de la obligación de intentar encontrar caminos de corrección para la inmoralidad manifiesta que suponen los desequilibrios económicos entre sociedades y que en lugar de corregirse por la lógica perversa del sistema, se incrementan continuamente y continuarán incrementándose. La ecuación conceptual resultante de esta injusta situación es inevitablemente sencilla. O bien encontramos soluciones a la injusta situación descrita, intentando imaginar otras concepciones de la realidad que abran caminos de esperanza colectiva, o bien tendremos que tomar decisiones cada vez más comprometidas de perversión moral colectiva en la contención de enormes masas de población que por diversas razones no encuentran sitio en la configuración económica de la realidad humana actual, ni tan siquiera a los niveles de la simple supervivencia, ya que para la tranquilidad de conciencia
de las egoístas sociedades actuales sobran del mundo hoy entre 1.000 y 2.000 millones de seres humanos. La lógica del sistema hace que hoy sobren, que las sociedades humanas son personas del mundo, entre 1.000 y 2.000 millones de seres humanos. Y por los caminos que llevamos, antes o después, se tendrán que borrar o tendremos que ayudar por acción o por omisión a que se borren del paisaje de nuestra conciencia colectiva. Estamos en estas tremendas disyuntivas. Los queráis ver o lo queráis ver, estamos en estas disyuntivas. Y no es que no estemos manejando la misión egoísta y solidaria con mano maestra. Lo estamos haciendo bastante bien. Incluso con la perplejidad dolorosa, que siempre queda muy bien y consuela mucho en la autodisculpa del egoísmo más atroz, al manifestar no saber qué hacer y culpabilizar a las víctimas, niños incluidos, por la demostrada incompetencia en solucionar sus propias vidas, en gestionar adecuadamente sus propias necesidades y en no poder comprar sus propias medicinas, agua y alimentos. ¿Y qué decir de la suave distinción que proporciona el compromiso solidario de los rostros famosos, luciendo elegante chic casual fotográfico? En fin, unas fotografías magníficas, ¿verdad? En el interior de África, en las chabolas, junto a la miseria más extrema, apresuradas y sensibles poses entre copas de champán en aviones privados. Genial, genial. Lo hacemos bastante bien del primero al último, todos incluidos, esta hipocresía genial del mundo. Seguramente los padres que entierran a sus hijos muertos por el hambre o por la falta de atenciones sanitarias, estas visitas de los famosos les consolará mucho. ¿Verdad que sí? Que cuando entierras a tu hijo, el que haya venido un famoso y se ha hecho unas fotos ahí en la tribu, tiene que ser un consuelo tremendo. Pero la situación es la que es, y la realidad económica es la que es, y la configuración política, religiosa, moral y social de la humanidad es la que es, absolutamente perversa y demencial. Seguramente este manejo magistral de la omisión, por otra parte, supuesto penal, la negación de socorro, en la mayor parte de los códigos penales de nuestras civilizadas sociedades, en esta implacable dejación de responsabilidad colectiva, esperando que la naturaleza haga su trabajo y mate a todos los que tengan que matar, eliminando a los que no tengan capacidad para comprar su propia vida, no será suficiente para hacer desaparecer por causas naturales la miseria del mundo y las sociedades civilizadas. Tendremos que dar el siguiente paso lógico en nuestra degradación moral, pasando a medidas activas de contención de la miseria para evitar poner en peligro nuestras propias sociedades. Y además es que lo tenemos que hacer. Ya estamos en ello, con la aplicación de las últimas tecnologías en el cierre de las fronteras de los países desarrollados, con encarcelamientos y deportaciones sumarias. Se preverán en todos los países las agrupaciones familiares, seguramente en el futuro con dos diferentes tipos de ciudadanos, los nacionales de pleno derecho y los emigrantes casi que sin ninguno, como ya de hecho se viene practicando en Suiza, en Arabia Saudí, en Kuwait, en USA, en Europa. Los Emiratos ni te cuento, los están construyendo por completo gente del Yemen, de la India, donde sea, ¿no? No tienen derecho absolutamente a nada, a trabajar y a marcharse cuando acabe el trabajo. A nada. Barracones para trabajadores, sueldos miserables y a nada. Y en todos los países con los ilegales y dentro de poco incluso con los legales. Nadie admitirá a un emigrante sin un contrato de trabajo. Y además debe de ser así. Y si el fenómeno no se contiene, seguramente nos veremos obligados a acercar multimilitarmente países o continentes enteros para evitar que algunos seres humanos tengan el descaro de pretender sobrevivir sin tener dinero para ello. Todo es un disparate, todo es una vergüenza, todo es una ignominia, pero tiene una solución realmente muy difícil. Y yo tengo soluciones para esto, pero son muy difíciles. Pero el mayor problema es que ni siquiera estamos en la dirección correcta para solucionarlo. Ni siquiera estamos intentando conceptualizar configuraciones distintas de los hechos económicos y de los órdenes sociales que nos permitan salir de esta perversión. Perversión que contemplamos también en nuestras propias sociedades, donde conviven la miseria y la riqueza extrema, protegida dentro de urbanizaciones acorazadas, mundos absolutamente distintos sobre el mismo plano de la realidad nacional, los mini-estados con policía propia de las urbanizaciones de lujo y las favelas sin ley ni policía ninguna. Lo estamos viviendo ya en estos momentos con nuestras propias sociedades. Muchas son las organizaciones humanitarias, muchos son los estados, muchos son los organismos internacionales, muchos son los ciudadanos concienciados y solidarios,
mucha es la labor de las iglesias, especialmente la católica, la Cruz y la Media Luna Roja, las ONG, pero todo eso es insuficiente ante las devastadoras proporciones de un incendio para el que todas estas acciones resultan como intentar apagarlo solo con las manos y cubos de agua. Se necesitan otros medios, otros recursos, otros comportamientos, otro sentido de la responsabilidad, otra conceptualización de la vida humana para enfrentarnos a este problema que puede conducirnos a la más profunda inyección moral colectiva o a participar en la descomposición incontrolada de nuestras propias sociedades sumergidas por la violencia y el caos. No hay nada más que una solución. Os la voy a decir. El mundo en esta situación de la migración descontrolada no tiene nada más que una solución. Yo os lo digo. No me haréis caso, pero es la única solución. Y la única solución pasa por el desarrollo de los países pobres. Esa es la única solución. Os cuento. El evidente éxito del Plan Marshall a la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial, que permitió que la producción industrial en tan solo 5 años sobrepasara en casi un 40% las cifras anteriores al conflicto y que tan beneficioso han resultado para las economías tanto de los deudores como de los acreedores, al permitir el reinicio e incremento cuantioso de los intercambios comerciales que no han dejado de crecer durante más de 50 años, ha tenido tal vez un efecto secundario, un error conceptual, al hacer creer a las economías desarrolladas que los mejores mecanismos para la ayuda al desarrollo eran los financieros en forma de interminables créditos que no han hecho nada más que crecer al punto de ahogar en responsabilidades financieras incumplidas a los países más pobres, en donde en estos momentos la suma total de sus PIB, el Producto Interior Bruto, es inferior a la deuda emitida, lo que imposibilita totalmente su devolución o el simple pago de sus intereses y que además no ha servido de nada en el desarrollo local de sus economías que continúan decreciendo y configurando un panorama de futuro de un pozo sin fondo de necesidades y cada vez menos posibilidades de atenderlas a pesar de las sucesivas condonaciones de deuda que se han venido produciendo por parte de los estados más ricos. Las razones del éxito crediticio europeo y del Japón y de Corea del Sur tienen fundamentalmente que ver con el hecho de ser países materialmente destruidos por una guerra catastrófica, pero altamente competente en su articulación cultural, política, social y económica. Simplemente tomaron los créditos y con mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucho sacrificio reconstruyeron sus medios productivos y continuaron su quehacer social de producción de bienes y servicios. Y el prestador, Estados Unidos, tuvo el buen sentido de no aprovecharse demasiado de su situación privilegiada, permitiendo que las distintas naciones protagonizaran su reconstrucción económica, actitud que lamentablemente no se ha producido en los desastres financieros de otros muchos países, donde todos han laborado diligentemente en aprovecharlos como una oportunidad depredadora. El resto es historia. Es la historia de los sucesivos milagros económicos alemán, francés, italiano, inglés, Japón, español, surcoreano, el milagro menor y muy trabajoso, sociedades altamente competentes, capaces de enfrentarse a la solución de sus propias necesidades y de participar con provecho en el juego internacional de la economía, donde ahora aparecen dos nuevos y muy antiguos y muy competentes jugadores, China e India, que pueden cambiar toda la configuración económica del mundo al tensionar la disposición de materias primas escasas, y a sumar Rusia, con una población altamente preparada y la inmensidad de sus recursos y territorios. La situación de los países pobres y de la mayor parte de los subdesarrollados no es ni de lejos la situación europea, rusa, china y japonesa de destrucción financiera y material, pero amplia base de competencia social. Incluso en los países pobres o que no encuentran su camino de progreso y articulación social, tienen enormes cantidades de recursos naturales importantes, a pesar de los cuales son incapaces de acceder a niveles adecuados de bienestar económico y justicia distributiva, y una buena parte de ellos protagonizan un declive permanente que les va sumiendo la desesperanza, la desconfianza social y la apatía. No es ajena a esta situación la depredación de los grandes grupos de intereses que colaboran insistentemente en la inseguridad y en la opresión por el dominio económico que favorezca a sus torpes intereses. A nadie le gusta perder siempre. Argentina puede ser el más incomprensible ejemplo, un país que ha pasado del puesto número 5 en la lista de los países más ricos y con una amplia base educativa y cultural, y que sin embargo
parece no poder encontrar un orden político y social razonable capaz de gestionar eficientemente su sociedad, sobre todo a nivel político, económico e impositivo, y en la confianza de su ciudadanía, que prefiere la banca internacional para sus ahorros, y con mucha razón, ya que el Estado les ha robado muchas veces sus ahorros, el Estado les ha robado todo lo que tenía, consecuentemente lo que tiene sus ahorros en la banca internacional. Lo que les está conduciendo hacia la pobreza a velocidad creciente en su interminable ciclos de crisis tras crisis, un breve periodo de recuperación hasta la siguiente crisis y vuelta a empezar. Comillas. El gran problema de la Argentina son los argentinos, cerrar comillas. ¿Qué aposté yo? Esto lo dijo un argentino burlón, sin que le falte razón, sobre todo su parasitaria y combativa e impositiva clase política y sindical, el fenómeno eterno del peronismo que ha jodido en condiciones al país los últimos 70 años. Comillas. El peronismo no es bueno ni es malo, es incorregible. Maestro Borges, qué cosas tan inteligentes siempre dices. Y sin patriotismo real ninguno, pero muy rico en demagogia. Patriotismo poco, demagogia a reventar. Y una democracia demagógica jamás puede funcionar, ya que, comillas, la democracia solo funciona como forma de gobierno con pueblos maduros y adultos que exigen y pueden gestionar responsablemente, tener su destino en sus propias manos. Rosa. Una clase política sudamericana a la que Zoe Valdés denomina letrinoamericano. Para decirlo más fácilmente, cabezas rellenas de mierda. A los que incluso Mendoza, Montaner y Vargas Llosa les confeccionaron un libro de estilo Manual del perfecto idiota latinoamericano, resaltando sus virtudes, demagogia e ineficacia en estado puro, y que se asemejan más a una mafia que labora solo en su provecho y el de los suyos que a una clase dirigente ocupada por su país y con su país. Es tremendo tener que decir esto, pero es muy divertido por otra parte. Y ahora tenemos un papa que está dentro de esa clase de los perfectos idiotas latinoamericanos. No hay nada más que escucharle. En fin, ironías de la vida, Dios mío. Tuve un suelto hablando de este papa y la verdad es que da pena. Un periodista tituló La desgracia de tener un papa tonto. Bueno, yo más o menos en esa línea escribí unas líneas. En fin. Bueno, pues referente a Argentina, un país que en cariñosa burla el uruguayo Onetti dijo, abrir comillas, ¿qué se puede esperar de un país donde todos sus habitantes son genios? Y que además se lo creen. Y un irónico observador decía, y amigo mío, decía que los argentinos son los más listos del mundo, ya que en un país con más vacas que habitantes, y donde sus tierras de labranza dan 2 cosechas por año sin gran esfuerzo, con muy poca población para un territorio inmenso, habían conseguido pasar hambre, lo que de cierto no es nada fácil, pero lo han conseguido. O sea, eso es prácticamente imposible en la Argentina, pero lo han conseguido. Haciendo cierto la irónica expresión de que Argentina se recupera gracias a que los argentinos duermen, mientras que Sudamérica, con igual clase política y África entera, no encuentran su camino de desarrollo y esperanza a pesar de sus enormes posibilidades latentes. Tal vez una solución pudiera venir con el retorno de las potencias colonizadoras, fundamentalmente europeas, a sus antiguos territorios, pero ahora para devolver lo mucho obtenido mediante un magisterio moral y civilizador. Parece, bueno, y lo dejo aquí y continuaremos con algunas soluciones que propongo con respecto a esta inmoralidad que vivimos en el mundo completo. Un cordial saludo.